¿Te has encontrado con algún cliente que no pudieras ayudar? ¿La psicología y la fe son compatibles? El mismo trabajo de la terapia al final es trabajar esa afectividad. ¿Todos necesitamos ir al psicólogo aunque sea una vez en la vida? Hay algo que es un hecho, y es que la fe es un factor protector. ¿Crees que el problema fundamental de la depresión y la ansiedad en personas adultas está en la educación? Y para mí la sexualidad toca el alma. Muy buenas, familia, estamos otra vez en un podcast más de Razones. Hoy, como siempre, es un podcast muy especial, pero hoy va a ser más aún, porque hemos traído a Lucía, que ahora la presentaremos bien, pero tenemos varias novedades, como va a ser una cosita que hemos preparado para el final que no te hemos comentado, pero al final del vídeo se verá, es un poco de trampa. Y luego, como veis, el equipo nos hemos podido hacer camisetas por fin. Y estamos muy contentos. Poco a poco se irán haciendo más y demás. Y bueno, si os gustan y demás, decírnoslos. Y nada, hoy tenemos con nosotros a Lucía, que es psicóloga y madre de familia. Tiene una cuenta en Instagram con bastantes seguidores que se llama Cuéntaselo a Lucía. Y nada, Lucía, ¿cómo estás? Estupenda. Encantada de estar aquí. La verdad es que teníamos muchísima ilusión de estar contigo hoy, porque... Bueno, así de psicólogos vino Ignacio Álvarez hace poquito con nosotros y nos quedamos con muchísimas preguntas más. Y entonces Ignacio nos recomendó también un poco poder comentar todas las dudas que teníamos con también una psicóloga mujer. Y vimos que que eras el perfil perfecto y dijimos que tenemos que llamar a Lucía sí o sí. Y gracias de verdad porque contestaste enseguida y de una semana para otra hemos podido organizar el podcast, o sea que mil gracias. Y nada, primero de todo... bueno, Dani, si quieres explicar un poco, explicar a Lucía un poco en qué consiste así Razones. Vale, pues como siempre decimos en nuestros podcasts, no buscamos tener una charla interesante, sino que lo que buscamos es dar razones de nuestra fe. Entonces, en este caso, pues vamos a poder hablar de la psicología, pero siempre con este punto de vista, el dejar argumentos, dejar razones de por qué la fe es algo que tiene un valor real. Y sobre todo, entonces... Empezamos con una pregunta muy sencilla que es ¿quién es Lucía? Y bueno, no es tan sencilla, ¿quién es Lucía? Y cómo te encontraste un poco con Dios, porque tú ves la psicología desde una manera cristiana, como hablaremos más adelante. Entonces nada, principalmente eso, ¿quién es Lucía y cómo te encontraste con Dios? Genial, empezáis por la pregunta más difícil, ¿eh? Me siento más cómoda hablando de psicología que de mí. Pero bueno, pues ¿quién es Lucía? Bueno, Lucía es muchas cosas, pero bueno, principalmente es hija, empezó siendo hija de Dios, hija de una familia pues estupenda, también una familia cristiana, y la verdad es que pues Lucía es una persona con una vida muy sencilla, no tengo así nada grandioso que ofrecer, entendedme, es todo pues desde la sencillez y desde la cotidianidad de una familia, luego la creación de otra familia, un trabajo, pues nada, al final una vida muy cotidiana, muy rutinaria, que me encanta, lo digo con una connotación positiva, ¿eh? Para mí la cotidianidad de la rutina me parece lo más, al menos si tú estás a gusto con lo que tienes, vamos, yo soy muy feliz en la mía. Y bueno, respecto a la parte de la fe, ¿no? A la relación con Dios, pues como decía, yo estaba en una familia y en un entorno y en un colegio cristiano, que giraba todo en torno a la obra Opus Dei, y la verdad es que eso, pues a nivel de fe, a nivel de creencias, me lo ha dado todo. Ahora, esto ya sabemos cómo funciona, ¿no? A ti te dan algo y por mucho que sea valioso, o lo haces tuyo o no sirve absolutamente de nada, ¿no? Entonces supongo que como muchas otras personas, mi relación con Dios es algo que ha ido madurando muy poco a poco, de épocas de estar muy cerca o de creer que estás cerca y en realidad no te has enterado de absolutamente nada, otras épocas de decir, a tomar viento, yo no me creo nada y quién me tiene que decir lo que tengo que hacer en mi vida, y te alejas y necesitas dar una vuelta. Bueno, pues con los más y con los menos, ¿no? Pero ha sido una relación, yo creo que de maduración. Y la verdad es que yo diría que hay momentos concretos, ¿no? En los que sí que he podido encontrar con Dios, pues no sé, las Semanas Santas para mí siempre han sido muy chulas, muy importantes. En mi colegio también acostumbrábamos a hacer un viaje a Roma en Semana Santa, el UNIF, que era una jornada también para gente joven y universitarios y tal. Y la verdad es que ahí siempre he tenido la suerte de tener como experiencias de Dios muy real. Pero luego creo que también es fácil que en esa misma rutina, que decía que es maravillosa, pues se desdibuje y se borre.
Entonces yo creo que a veces hay momentos concretos, pues para mí son el momento, pues todo lo que rodea al matrimonio, al conocer a una persona, a mi marido con el que ya replanteo un futuro, la maternidad. Esos son momentos en los que la vida te pone un poco al límite. Entonces en mi caso, tanto a la hora del paso para casarnos como al tener hijos, ha sido momentos de un encuentro con Dios total, sobre todo porque al menos en mi experiencia las cosas por norma general salen al revés de cómo planeas. Entonces ni me he casado cuando yo pensaba que me iba a casar, Suele pasar. efectivamente, ni he tenido los hijos cuando pensaba que los iba a tener, y todo es al revés. Entonces, en esas experiencias donde yo he querido algo y Dios me ha dicho, no, mejor por aquí, para mí cada uno de esos momentos ha sido un encuentro con Dios. Entonces, bueno, es raro porque encontrarte con Dios siempre va precedido de una situación de crisis, de decir, mierda, no quiero esto. Pero es como que si afinas la mirada, pues ahí te lo encuentras y te está diciendo, tía, que te relajes, que yo te guío, que yo vivo tu vida. Bueno, pues ahora luego profundizaremos muchísimo más en todo esto, pero vamos a tratar, obviamente, especialmente la psicología. Hablaremos también de la afectividad, que yo creo que es un tema súper importante y súper palpable hoy en día en la sociedad. Entonces, nada, primero, abriendo ya el melón de la psicología, ahora está muy de moda, estábamos hablando antes sobre la salud mental y todo esto que está súper de moda en cada podcast, con nuestros amigos. De hecho, nosotros ya lo notamos, que todo es un poco la salud mental. Pues, ¿podrías explicarnos tú qué es la salud mental y, sobre todo, cómo tener una mente sana? Muy bien, me encantan vuestras preguntas. Son para escribir un libro cada una de ellas. A ver, la salud mental, pues bueno, la salud mental al fin y al cabo es poder tener una vida a nivel mental, a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel psicológico, poder tener una vida, lo que se llama, los psicólogos utilizamos mucho la palabra adaptativa. Y se habla de adaptativa, y no se habla de una vida perfecta, sino adaptativa en cuanto a que tú puedes funcionar como con cierta normalidad. Al final, tener salud es poder funcionar con cierta normalidad. ¿Y qué es funcionar con cierta normalidad? Pues viviendo esa rutina, esa cotidianidad, sintiendo que tú tienes al menos ciertos recursos para ir asumiendo y asimilando lo que te va sucediendo. Los momentos buenos, vivirlos con la alegría típica de los momentos buenos. Los momentos no tan buenos o malos, viviéndolo con malestar, que es normal. No hay que patologizarlo todo, tendemos a patologizar el estar mal. Y hay veces que es normal estar mal. O sea, lo loco sería estar bien, ¿no? Si estás pasando un momento difícil, si has perdido a alguien, si te has quedado sin curro, si no sabes qué hacer con tu futuro, lo normal es que estés mal. Por eso se habla de ser adaptativos, ¿no? De ir adaptándote y respondiendo de forma equilibrada y de forma coherente a las demandas que tú vas viviendo en tu día a día. Entonces la salud mental nunca va a buscar estar siempre bien. Bueno, hay una psicología positiva así un poco perversa, ¿no? Que nos dice que tenemos que estar siempre súper bien, efectivamente, y estar siempre happy, y eso, permíteme decir que se llama psicopatía. Estar siempre bien, como si no pasara nada. O sea, ser muy psicópata, ¿no? Tú siempre ahí, chill, como si no pasara nada, efectivamente. Entonces, bueno, efectivamente. Eso es lo que busca la salud mental, ¿no? El vivir con esa naturalidad y responder ante la realidad que tienes delante de una forma de una forma equilibrada y coherente, vaya. Sí. Esto, claro, en el podcast que tuvimos con Ignacio hablábamos de esto, de que además el tema de la salud mental se ha visto muy afectado últimamente porque parece como que crecen cada vez más los casos de depresión. Sí. ¿No? Entonces, estamos un poco... Yo imagino que igual pues tú tendrás muchos casos, ¿no? De mucha gente, sobre todo imagino jóvenes, con ansiedad, depresión... Sí. Entonces, esto es un poco igual porque hemos empezado a abrir la veda de esto se puede diagnosticar y se están empezando a ver casos que ya existían antes y ahora no, o es algo que surge ahora por los tiempos que tenemos. Bueno, pues a ver, la depresión y la ansiedad, yo creo que han existido de toda la vida. Lo que pasa es que ahora tenemos recursos para poder ponerle palabras, para poder detectarlo. A mí me hace mucha gracia cuando personas más mayores, ¿no?, de otras generaciones dicen eso de: a mí me han dado un guantazo y no estoy tan mal. Claro, yo interiormente pienso, igual sí que estás tan mal. Bueno, últimamente directamente lo digo, ¿no? No, pero vamos, que yo creo que es algo que ha existido siempre. Lo que pasa es que depende también de la generación a la que pertenezcas. Han habido otras prioridades, pues sí, yo qué sé, nuestros abuelos estaban pensando en sobrevivir a una guerra, evidentemente da absolutamente igual que venga el tío Juan con estrés postraumático de la batalla, porque al final tú te tienes que adaptar y ya está, ¿no? Entonces está muy bien, o sea, es una cuestión de necesidades. Pero vamos, que sea como sea, sí es verdad que estamos en una era, en una sociedad donde la depresión y la ansiedad están por todas partes. O sea, nada de COVID, esa es la verdadera pandemia.
¿no? De hecho, muchas veces me preguntan, ¿tú a qué te dedicas? ¿A qué tipo de perfiles de pacientes te dedicas? Y digo, cualquier... Sí, no pasa nada. Es que se suele apagar a veces, no pasa nada. Ah, vale. Pero puedo seguir, ¿no? Sí. Vale. Y nada, y yo siempre digo que me dedico a las personas que vienen con demandas relacionadas con la ansiedad y con la depresión. Y a veces me dicen, uy, ¿solo eso? ¿Solo ansiedad y depresión? Y digo, no, es que con la ansiedad y la depresión o con los síntomas ansiosos depresivos ya tienes a muchísimas personas, o sea, que es muy genérico, porque tú puedes tener síntomas ansiosos depresivos o cierta ansiedad o cierta distimia, que es como rasgos depresivos, por motivos muy diferentes, por una pérdida, por estrés laboral, porque no te entiendas con tu familia, porque te sientes solo, porque no te pasa nada, pero por lo que sea no te satisface la vida y no estás bien. O sea, es que puede ser por un origen tan diferente que la manifestación al final es esa, ¿no? De hecho, es que la depresión y la ansiedad en sí mismos no son el problema. O sea, son la respuesta ante un problema que hay detrás. También es verdad que nos hemos pasado, la psicología durante unos años ha intentado abordar el problema desde la superficie. Creo que con la medicina ha pasado algo parecido, ¿no? Tú tienes, pasando realmente. Claro, efectivamente. Tú tienes ahí un eczema y te van a ir con pomaditas, qué fenomenal, pero igual nadie te dice que ese eczema es porque, yo qué sé, el agua de tu casa no te siente bien o es que tienes mucho estrés, entonces está haciendo que tu piel reaccione. O sea, hay que ir al origen, ¿no? Entonces la psicología de ahora sí que intenta mirar mucho más allá. Por eso sabemos que esos síntomas de ansiedad, de estrés, de los miedos, la tristeza, estos cambios de estado de ánimo nos están avisando. De hecho, muchas veces, menos mal que nos suceden. Yo con muchos pacientes lo hablo, ¿no? Digo, suena muy mal, pero qué bien aquel día que tuviste un ataque de pánico, qué bien aquel día que no te pudiste levantar de la cama, porque si no hubieras tocado fondo de esa forma, es que no habrías pedido ayuda, no estarías aquí, no habrías hablado con tu madre para decirle que no estás bien, no le habrías planteado a tu marido que tenéis que trabajar ciertas cosas. Es que al fondo nosotros vamos tirando hasta que aguantamos, no podemos evitar. Claro, o sea, eso también para la gente que nos esté escuchando, que muchísimas veces, o sea, lo que nos pasa es que podemos vivir una vida como muy, ¿cómo decirlo? Muy en tinieblas, o sea, muy natural, o sea, muy tibia, natural. tío, muy sí, tibia, muy tibia, ¿no? súper tibia, exacto. Como súper tibia, pero nunca poder, porque realmente, o sea, el demonio lo que quiere no es que hagamos el mal. El demonio lo que quiere es que no hagamos el bien. Exacto. Entonces, claro, muchas veces esto puede pasar una mala jugada, ¿no? Porque tú puedes estar así, con un poquito de ansiedad, pero todos los días, y tienes un poquito de ansiedad durante toda tu vida. Y eso es lo que te acaba haciendo una vida superficial. Pero claro, es lo que dices tú, si tienes al final realmente un ataque de ansiedad que te saca de la cama y te dice, tienes que pedir ayuda, o sea, entonces eso un poco, o sea, todas las personas que vean que tienen un poquito de ansiedad, deberían de pedir ayuda. Bueno, yo creo que así, respondiendo a la pregunta directamente, diría no. O sea, no, por tener un poco de ansiedad no tiene por qué ser un motivo para decir, bueno, pues voy al psicólogo. O sí, porque crees que te voy a dar herramientas, ¿eh? Esto es como todo. Tú puedes ir a terapia cuando tienes unos síntomas incipientes, puedes ir a terapia cuando lleves fatal desde 3 años. O sea, cada persona va cuando realmente lo considera. O sea, que hay todos en un grado y en un momento concreto. Pero vamos, que es más analizar las cosas en un conjunto. O sea, al final yo creo que está bien ir a terapia cuando tú ves que tienes una casuística delante, una problemática que tú sientes que por ti mismo no puedes solucionar. Ojo, yo sí soy partidaria, fíjate, siendo psicóloga, y tú inténtalo. O sea, está bien intentarlo, ¿no? Sí, además esto también es un entrenamiento. Claro, efectivamente, sobre todo para probar cuáles son tus recursos. Claro. ¿Vale? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cómo tú puedes responder ante esto? También hay que conocerse. Si es del que no pide ayuda ni a tiros, pues tío, llama ya y ya está. ¿No? Si eres así muy estoico. Si eres más de corte dependiente, inténtalo un poco, mira a ver qué recursos tienes. Y cuando realmente te conozcas, di, pues venga, a lo mejor pues ahora es el momento. Me ha hecho mucha gracia lo que has dicho de vivir desde esa tibieza, porque creo que esa es tal cual la historia de nuestra vida. A mí me marcó muchísimo, vamos, yo lo tengo muy, muy en cuenta, esa teoría, el mito de la caverna. Yo no sé si soy, vamos, que es maestro, o sea, es una barbaridad. Y es que así es como vivimos en una cueva, con sombras, con tinieblas, que no se está tan mal, porque es la cueva que conocemos, claro. Tenemos a la gente que nos mola, nuestra familia o lo que sea, pero vamos, al final la tribu de la que nos hemos rodeado. Entonces vivir en la caverna, en realidad, pensamos que está bastante bien, es algún sitio pues bastante confortable. Pero claro, no es la realidad o no es la luz a la que yo puedo aspirar. Entonces, si por lo que sea vivo acontecimientos de mi vida que me permiten asomarme y darme cuenta de que hay un mundo más grande, más real, animales de verdad, no solo sombras, que hay más personas, claro, es que no tiene nada que ver. Claro. Lo fastidiados después de ver el mundo real, luego tú vuelves a la cueva. Eso es. Claro. Y cuéntaselo a los demás. Efectivamente, que no te creen. Eso es lo verdad.
Entonces, sí, tenemos ese riesgo de vivir en la caverna, pues en la zona de confort, que en realidad, aunque el confort tenga una connotación positiva, el otro día no sé quién decía, confort es de conformismo, la zona de conformismo. Y yo digo, pues sí, la verdad es que sí me moló mucho, ¿no? Ese juego de palabras. Y Pues es real que detrás del no se está tan mal, la mayoría de veces se esconde un no me atrevo a querer estar mejor. No me atrevo a hacer lo que tengo que hacer para estar mejor. Sí, ¿no? Es el dicho español es el de más vale malo conocido que bueno por conocer. Exacto. Tal cual, Sí, sí. tal El cual. problema aquí es que lo bueno por conocer tiene mucho más valor que el malo conocido. O sea que... Absolutamente. Claro, entonces, para acabar un poco con este tema, así una definición de que tú podrías darnos después de todos los pacientes que has tenido y demás, porque, bueno, hemos dicho que tú tienes una consulta. ¿Desde hace cuánto tiempo, por cierto? ¿Desde hace mucho o...? 2013, 2014... Desde 2013. Estamos hablando de unos años ya. Unos buenos años empecé ya. en 2013, luego, Pasando luego me consulta. independicé, pero sí. Pasando consulta. Entonces, tú aquí, ¿cuál has podido ver las claves para definir qué es la ansiedad, por ejemplo? ¿Para qué me vas a decir la salud mental? Bueno, pues a ver, la ansiedad en realidad es un cuadro completo de una serie de pensamientos, de emociones, conductas, síntomas físicos. Pero si podemos reducir la ansiedad a un término concreto, es un estado de alerta. Ya está. La ansiedad es un estado de alerta interior, es un desasosiego, es una sensación de tener algo ahí que está como en guardia todo el día. Y la emoción que subyace a todo esto es el miedo. Entonces, en realidad es como levantarse y estar todo el día preparado para la batalla. Claro, ¿qué pasa si estoy preparado para la batalla? Que si viene, yo pienso que estoy preparado, pero no. Ya estoy agotado porque llevo ahí en tensión todo el día. Pero es que si no viene, el coste de estar en estado de alerta tanto tiempo es muy grande. Por eso se suelen desarrollar también determinados síntomas físicos y cada uno a su manera. Hasta quien le duele el estómago, quien le duele la cabeza, quien tiene jaquecas, quien duerme más, quien duerme menos, quien tiene comer emocional. Pero al final es que es un estado de alerta. Y cuando tienes ansiedad es que lo vives así, decir, es que estoy como si fueran a tirar una bomba de un momento a otro. Por eso es tan agotador la ansiedad. Claro, dices, ¿miedo a qué? Es que a veces hay miedos como más tangibles, más visibles, más reales. Pues miedo porque, no sé, me acaba de dejar la novia y no sé si lo voy a superar o me da miedo que esté con otro. Pero es que a veces hay miedos mucho más, como más civilinos o más invisibles, que son más genéricos y que nos acompañan allá donde vayamos. El miedo a no ser suficiente, miedo a no estar a la altura, miedo a fallar, miedo a no sentirme querido, miedo a estar solo, miedo a no ser feliz. De estos miedos todos tenemos, eso tenemos que saberlo. La cosa es detectarlos. Pero esos miedos son los más complejos, porque nos acompañan y no se depositan en una cosa, sino que se pueden depositar en cualquiera. Es un aroma con el que vamos viviendo, ¿no? De ese temor, esos miedos que vamos gestando cuando somos pequeños. Claro, y esa ansiedad realmente la puede tener todo el mundo. Entonces tú, de todos estos pacientes que has visto una diferencia entre aquellos que son cristianos y aquellos que no lo son? Creo que antes de esa pregunta va, porque evidentemente la fe pues te cambia muchas cosas, ¿no? Pero esa fe recae sobre una persona humana. Entonces se puede diferenciar entre quien tiene fe y no tiene fe, pero antes hay que diferenciar, depende de tu manera de ser, de tu personalidad. Claro. Porque los cristianos tenemos una personalidad concreta, evidentemente, y además genuina y única en cada uno de nosotros. Entonces, respecto a esta vivencia de la ansiedad, sí es bastante útil hacer dos grupos de personas. Vamos a ser así, es un clúster muy general, pero es útil. Que son las personas con una tendencia más ansiosa, más obsesivas, más ansiosas, y las personas más evasivas, más evitadoras. Los ansiosos, tradicionalmente se ha catalogado así a las mujeres, porque quizá por nuestra psicología podemos tener una tendencia. Pero con el tiempo los roles de género veo que se van desdibujando. Entonces, aquí cada uno... Los hombres lo podéis tener igual, pero quizá un poco más escondido, pero el interior es exactamente igual, ¿no? Entonces, estas personas son personas que conectan perfectamente con su ansiedad, que la sienten, que se dan cuenta, que viven con este miedo, que son muy del easy, de anticipar, de querer tenerlo todo controlado, que están hipervigilantes, que intentan tener un montón de información para quedarse tranquilos, que ven a veces problemas donde no los hay, que tienden a personalizar, eso de ver mala cara a alguien y decir, ¡ah, le pasa algo conmigo! Dices, por Dios, qué hipervigilancia, ¿no? ¿Qué nivel de reacción? Entonces, estas personas tienden a tener una ansiedad mucho más consciente, mucho más notable y mucho más intensa. Pero claro, luego están los más evasivos, que quizá no sienten conscientemente esa ansiedad, pero también tienen un estado de alerta interior. Pero es una psicología más de siento poco, estoy desconectado de mis emociones, miro hacia otro lado, parece que todo me da igual, soy más autosuficiente, no soy tan dependiente como los ansiosos. Entonces, esos estilos de personalidad primero tenemos que conocer hacia cuál tendemos para entender cuál es nuestra vivencia de la ansiedad. Porque si yo soy evasiva y no lo sé,
puedo estar mal y realmente no darme cuenta. Claro, estos evasivos no se dan cuenta ellos, pero por norma general sí que se dan cuenta las personas de su alrededor, ¿no? Es gente que no sufre conscientemente de una manera tan potente, pero a veces sí que hace sufrir a los demás, porque les cuesta mucho hacer sentir queridos, por ejemplo, la gente que les rodea. Entonces, bueno, primero creo que es importante saber, ¿no?, dónde estamos cada uno de nosotros. Y luego, por otra parte, viene la fe. En función de la personalidad que tengas, la vives de una forma o de otra, porque es que al final el Señor cuenta con que somos humanos, ¿no? Entonces, cada uno vivimos la fe también en función de nuestro temperamento, de nuestras experiencias, de nuestras creencias. Hay algo que es un hecho, y es que la fe es un factor protector. Punto. La fe es un factor protector, y eso es una realidad. Y esto no es algo, una fumada que me he inventado yo, sino que tiene realmente un fundamento, ¿no? Y tiene el fundamento de que si realmente tú crees en Dios, tú tienes un Padre que es perfecto, que está siempre ahí para ti, que está disponible, que te quiere, que te acepta como eres, que te perdona constantemente, que cuenta con tus defectos, que no le vas a decepcionar porque conoce hasta lo que tú no conoces de ti, que además toma también decisiones por ti, siempre contando con tu libertad, como que te lleva a la delantera, te marca el camino. ¿Cómo decir? Es lo que se llama la representación del apego seguro. No sé si alguna vez habéis escuchado hablar de las famosas teorías del apego, es que ahora están como muy de moda por el tema de las crianzas y tal, que se resumen en que en función del apego que has tenido en la infancia, tú llegas a la vida adulta con ordenado o desordenado. Tú llegas a la vida adulta con una capacidad sana y ordenada de querer o no. Entonces, en función del apego, pues tu corazón y tu afectividad se desarrollan en un sentido o en otro. Hay un apego seguro y otro apego inseguro. El inseguro puede ser de dos tipos, pero vamos, que al final el apego seguro es el mejor predictor de la salud mental. Porque tú llegas a la vida adulta sabiendo que tú eres valioso, pero también que eres imperfecto y que no pasa nada. Llegas a la vida adulta sintiéndote capaz de asumir retos. Llegas a la vida adulta pudiendo confiar en las personas que tienes a tu alrededor. No vas con mirada hostil, ¿no? En plan mal pensado, sino que vives la vida tranquilo. También entiendes que el resto de personas son imperfectas y que no pasa nada, que cuentas con ello. Cuando eso no sucede, hay personas que se pasan la vida decepcionándose con todos los de su alrededor. Claro. No tienen ese apego seguro que les ha permitido entender que aunque me falles, me quieres. Claro, es que si no entiendes esto, para empezar, en tu vida de matrimonio vas a tener muchos problemas. Te vas a estar sintiendo decepcionado constantemente. Entonces, todo esto es fruto del apego seguro. Es que es el mejor predictor de salud mental. Entonces, entendiendo estas teorías del apego, es que Dios es la representación del apego más seguro y más perfecto. Entonces, si tú tienes una relación filial con Dios, aunque tus padres en la tierra, tu familia, sea imperfecta y haya carencias, que todos tenemos, es inevitable, tú tienes un padre que te está dando un apego seguro. Entonces, sintiéndote así de querido, así de acompañado, así de perdonado y así de aceptado, toda tu personalidad tiende a desarrollarse en la buena dirección. Porque esos aprendizajes que te da el apego seguro te los está dando Dios. Entonces, claro, es que es vivir la vida con una sensación de sentirte amado y de sentirte protegido, que es que te cambia la forma de vivir. Entonces, sí, es que tener fe es un factor de protector a la salud mental. Por supuestísimo. Por supuestísimo. O sea, nos lo explica bien. Nos lo ha dejado claro. Sí. Nos lo ha dejado clarísimo. Y desde este punto de vista, Lucía, ¿qué sería un poco lo que tiene que aportarle la fe a la psicología? ¿Y qué tiene la psicología que aportarle a la fe? ¿De qué manera se complementan? Mira, eso es un tema muy bonito porque además creo que la Iglesia lo está viviendo, porque después de muchos años no nos vemos como enemigos, ¿no? Nos vemos como enemigos y es más, nos vemos como aliados. Yo tengo, muchos colegas sacerdotes a los que le derivo pacientes porque hay a veces, bueno, a mí me ha pasado que veo una persona y digo, es que creo que lo que necesitas es confesarte, pero confesarte bien. O sea, sentirte perdonado y poder perdonarte tú a ti mismo. Entonces podemos aquí hacer un trabajo de otras cosas, pero hay un nudo espiritual, o sea, hay algo en esa relación con Dios que no te está permitiendo avanzar y que quizá necesitan ese encuentro o que les mando al Santísimo. Y maravilloso, porque es que a veces es lo que necesitamos, vamos, y yo también voy, es que todos lo necesitamos, ¿no? Ese momento de decir, estamos aquí tú y yo, porque, ¿no? Te necesito, ¿qué quieres de mí? O vengo a descansar. Entonces, a mí me da mucha seguridad, ¿no? Porque creo que la psicología necesita también a veces esta ayuda del acompañamiento espiritual para llegar a los lugares donde la psicología no llega, ¿no? Que es, al final, este hueco gigante que tenemos en el corazón donde solo va Dios. Y si no metemos a Dios, pues eso se queda vacío. Entonces, lo intentamos llenar con otras cosas. Y luego al revés también, ¿no? Otras personas de dentro de la iglesia que derivan a terapeutas porque ven que pues la persona a la que acompañan o que tienen delante
por supuesto que el acompañamiento espiritual le puede venir fenomenal, pero que a lo mejor ven determinadas heridas o determinados nudos o problemáticas que necesitan un acompañamiento psicológico porque necesitan unas herramientas muy concretas y necesitan conocerse más. Entonces, se complementan porque al fin y al cabo uno te permite sanar el alma y lo otro te permite sanar más la parte más afectiva. Entonces, es que esto hace sinergia, porque somos cuerpo, somos alma, somos afectos, somos muchas cosas, somos físicos, somos espiritualidad, somos emociones. Entonces, claro, es que trabajando desde las dos vertientes para mí es la leche. Ahora, esto es como todo, no se puede poner a la misma altura. O sea, no está la fe y la psicología. Está así. Evidentemente, como mínimo, vamos. Y eso lo comentábamos antes, ¿no? Yo lo veo con muchas personas, pacientes o amigos y conocidos, que han podido estar en terapia y trabajar cosas y avanzar un montón. Y realmente que hay terapias que son sanadoras. O sea, yo a veces lo vivo y digo, Señor, gracias por permitirme tener este trabajo. Y además, curioso, porque yo en mi trabajo siento muchísimo la presencia del Espíritu Santo, de decir, no sé, dame las palabras adecuadas, y es que además yo lo vivo total, de una experiencia de Espíritu Santo, de pones palabras en mi boca constantemente, ¿no? Pero a veces con mucho trabajo, de repente va Dios y hace en un minuto lo que yo como psicóloga me está currando durante demasiado tiempo, ¿no? Y eso os lo comentaba antes, lo he visto por ejemplo en matrimonios, que en una terapia de pareja, que han avanzado, se han entendido porque si yo vengo a mi familia yo tengo una forma de entender la pareja, tú la otra, y de verdad que es súper chulo hacer terapia de pareja porque entiendes un montón de cosas. Pero luego va y se van un fin de semana de retiro a Proyecto Amor Conyugal o el que sea y vuelven renovados con una comunión que no tenía ya sido 48 horas. Y dices, Señor, o sea, qué manera de verdad de dejarnos mal. O sea, es que él puede hacer, en un minuto puede hacer lo que nosotros, pues como proceso, en ese proceso humano de la terapia hacemos. Entonces, por supuesto que nos ayudamos, lo espiritual y lo emocional, lo psicológico, lo afectivo. Pero la psicología tiene unos límites. Y a mí soy una apasionada de la psicología porque me encanta la psicología, porque me encantan las personas. Pero a las personas les ha creado Dios. Entonces, es que Dios está por encima de eso y cuando se quiere saltar todos los límites, se los salta. Claro, teniendo en cuenta esto, ¿qué ayudas concretas da la Iglesia hoy en día ante estos desórdenes, tanto de afectividad como de ansiedad, de depresión y demás? Porque muchas veces es eso. O sea, sí, muy bien, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, tal. Pero bueno, apáñate tú con Dios a solas, ¿no? Claro, sí. Mucha gente se piensa eso también, ¿no? Entonces, ¿qué ayudas concretas a día de hoy da la Iglesia? Pues mira, yo creo que la primera ayuda, más que un recurso o una iniciativa concreta, es que la Iglesia pueda transmitir el mensaje, que lo hace en muchos casos, yo así lo vivo, transmitirte el mensaje de que tengas este problema no significa que seas un mal cristiano. Claro. O que estés siendo un mal hijo de Dios. Sí, es verdad que hay un conflicto a veces. Claro. Cristianos con ese Hombre, tema. hasta hace mucho tener depresión era... Tú lo que pasa es que no tienes fe. Y dices, por Dios, que no sé qué vas a hacer. Si confiaras... Efectivamente, si confiaras, si tuvieras Si fe, confiaras si en- realmente dices, vale, fenomenal, pero por mucho que tenga fe, si yo soy súper obsesiva o aprendo a trabajar esta parte mía tan obsesiva, o por mucha fe que tenga, a no ser que Dios que hace un milagro conmigo, que ojalá, humanamente, yo necesito trabajar esta parte obsesiva, porque además que incluso me relaciono con Dios de forma obsesiva, y es que empiezas a estar escuchando a Dios, no le está escuchando, a ver si es que me ha mandado una señal, no la ha escuchado, entonces ya estoy torciendo el rumbo de mi vida. O sea, es que la psicología te afecta en la forma de vivir la fe. Claro, además, Lucía, yo también, diciendo esto, me surge un poco que a veces el tener algo pendiente que arreglar a nivel psicológico puede ser una barrera de cara a no conectar con Dios más profundamente. O sea, puede ser un impedimento a que tu fe madure. Claro. Mucho, muchísimo. De hecho, mira, lo has dicho, y me he acordado de muchos casos unos casos concretos que les resulta muy difícil relacionarse con Dios porque tienen un conflicto quizá con su padre. Entonces, ¿cómo relacionarme con Dios Padre, que es un padre, cuando yo con mi padre de la tierra tengo un conflicto muy grande? O sea, yo tengo una figura de padre que seguramente no es la adecuada o que me ha supuesto para mí mucho sufrimiento, o que he vivido una decepción, una parte de abandono. Entonces lo puedo tomar como yo en Dios encuentro lo que no encontraron mi padre de la tierra o no. Yo me he sentido muy dañado, entonces yo es imposible que vea a Dios como algo bueno, lo veo como algo autoritario, como algo que me dice lo que tengo que hacer solo desde la ley, como una persona que me ha creado y luego me ha dejado ahí abandonado y tú porque me creas y luego me das la libertad para... Es que son cosas muy complejas, ¿no? Para que luego haga lo que quiera, pero también porque soy libre, pues a veces sufro. Entonces te puedes meter en unos bucles que muchas veces tienen que ver con tus propios nudos y que te impidan relacionarte con Dios, o si simplemente no le ves sentido a tu existencia, te puedes enfadar con Dios que porque te ha creado.
Yo recuerdo una amiga que siempre decía, yo a Dios le digo que yo no elegí nacer, yo no elegí nacer. Y me hace mucha gracia esa frase. En realidad lo piensas y es muy profunda y es muy fuerte. Claro, ella estaba pasando por un proceso depresivo, ¿no? Y dices, yo no elegí mi vida, tú me has dado una vida, mamón, que yo no quería. Claro. Entonces, si tú no solucionas o no trabajas esa depresión que tú estás teniendo o estas heridas que tienes, te va a costar mucho quizá reconciliarte con un Dios que tú crees que te ha creado para una vida que no te hace feliz. Entonces, bueno, esto es muy complejo, pero claro que sí. Es que a veces nos impide llegar a él nuestros propios nudos. Claro, y en ese caso, tú lo sabrás mejor, pero un psicólogo cristiano puede ayudarte a ordenar esas piezas de manera que conectes de la forma adecuada con cada una. O sea, Sí. Yo en terapia pregunto por Dios, la verdad, sin ningún problema. Si es una persona que no tiene creencias, ¿no? Evidentemente, claro. O si no las tiene, pero creo que las ha podido también tener, sí. No por hacer acompañamiento, ni muchísimo menos, que no es mi papel, vamos, Dios me libre, eso ya lo hacen otras personas, pero sí porque es una relación como otra cualquiera. Entonces, si yo estoy haciendo un barrido y estoy analizando la relación con el trabajo, la relación con el deporte, la relación con el ocio, la relación con tu familia de origen, yo también tengo que saber cuál es tu relación con Dios, porque eso también forma parte de tu realidad. Entonces, a mí me va a dar muchas pistas y me va a ayudar mucho a conocerte, saber si para ti Dios existe, si existe, qué es para ti y cómo te relacionas con Él. Porque a veces muchos conflictos vienen de ahí. Por ejemplo, pues me acuerdo de una chica le costaba mucho relacionarse con Dios porque se sentía muy desagradecida. Estaba mal, ella sentía que no tenía motivos para estar mal porque tiene una vida estupenda. Y entonces le costaba mucho relacionarse con Dios porque en el fondo se sentía una desagradecida. Decía, como que no me lo merezco, ¿no? Dame con Dios que yo estoy aquí mal cuando en realidad no tengo problemas. Pues eso también era un foco de culpa, entonces de repente la relación con Dios se había convertido en un foco de culpa total. Entonces eso que ya lo empiezas a vivir con mucho escrúpulo y con mucha culpa. Entonces es que también hay que hacer un barrido. Vamos, al principio me daba cosa, pero ahora no, creo que no hay ningún problema y que cualquier persona tiene una serie de creencias. Igual no creen en Dios, no creen en Jesucristo, pero tenemos una tendencia natural a replantearnos el sentido de la vida. Claro. Entonces es muy importante que en terapia sepamos cuál es el sentido de la vida. Y es que pasa ahora mismo también que parece que tenemos que plantearnos mucho si podemos preguntar por Dios, que hay que tenerle como miedo a preguntar por Dios, ¿no? Totalmente. Preguntar por Dios y con toda licencia, o sea, no hay... Por supuesto. Bueno, pregúntate. Yo no sé si ibas a cambiar de tema. Iba a cambiar de tema. Iba a seguir un poco por aquí. Sí, un poco. Vale. No, porque hace unos programas nosotros os dijimos que, yo creo que lo dije yo, que no creemos que existan ateos, de verdad, ateos reales. O sea, todo el mundo acaba creyendo en algo. Yo creo que esto igual lo ves también un poco, ¿no? Cuando va gente pues que dice no tener fe, cómo ha depositado su fe en otra cosa, igual en ellos mismos, en una experiencia, en cualquier cosa, y esto imagino que otra cosa en otra cosa que falla. Sí, hombre, claro, por supuesto. Que falla. Sí, yo lo pienso como tú. Sí, de hecho, recuerdo ya en el colegio tener debates con determinadas personas, porque yo decía, los ateos es imposible que existan. Yo lo de agnóstico me lo creo. En filosofía, la asignatura de filosofía me dio para mucho. Pero pensaba, es que es imposible ser ateo, porque al final, aunque sea, crees en la ciencia, pero eso es tu Dios. Claro. Que la ciencia también tiene unas limitaciones, pero es que al final ser ateo es decir, no existe nada más que lo terrenal. Cuando simplemente si te planteas el concepto de infinito, ya te topas con algo que lo terrenal o lo humano no concibe. O sea, no llega. Yo tenía un amigo que decía, vale, pues en ese caso yo creo en que el cerebro humano no está suficientemente desarrollado y algún día se desarrollará lo suficiente como para poder entender, por ejemplo, el concepto de infinito. Entonces digo, vale, entonces tu fe se fundamenta en un desarrollo humano que ahora no existe. Es que también al fin y al cabo es un tipo de Dios. Sí, totalmente. Todos tenemos creencias, en algún sentido. Sí. Siempre hay algo ahí. Sí. Bueno, pues sí, para cambiar un poco el tema, cuando pusimos en Instagram y demás que íbamos a entrevistarte y eso, pusimos que nos dijeran qué te preguntarían y demás, y muchísimas preguntas iban enfocadas a lo mismo, que era sobre todo a la afectividad. Entonces, ¿cómo puede la psicología ayudar o qué ayudas da para ordenar esta afectividad que muchas veces crea dependencias y crea heridas? O sea, es verdad que esto se ve mucho más palpable pues en las relaciones igual de noviazgo, en las relaciones matrimoniales, pues ahí obviamente se ve mucho mejor. Pero también es verdad que una herida afectiva puede estar, pues eso, con nuestro padre, con nuestra madre, como decías antes, con nuestros amigos, con quien sea que nos haya hecho daño en el pasado, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué herramientas tiene la psicología ahí para curar o sanar el tema de la afectividad? Vale, pues a ver, para qué hay que partir de la base que la necesidad más profunda que las personas, el ser humano tiene, es amar y ser amado. Entonces vamos a partir de esa antropología. Esto es antropología cristiana, pero también desde la psicología, cuando hablamos de afectividad, partimos de esta base, ¿no? Que estamos hechos para esto, para el encuentro.
que somos seres sociales de toda la vida, nos relacionamos, buscamos la vinculación. Vamos, es que eso es... O sea, ser un ermitaño que vive solo en la montaña es antinatural y sucede, pero eso es una conducta aprendida. Sí. Eso ya lo sabemos. Ahora, entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque para trabajar la afectividad en terapia siempre está enfocada en trabajar la forma que tú tienes de quererte o de relacionarte contigo mismo, o la forma que tienes de quererte o de querer o relacionarte con las personas que te rodean. Claro. Bueno, entonces la mayoría de personas, la mayoría de todas las personas que vienen a terapia en realidad vienen por problemas relacionales. Es que se reduce a eso, o en la relación contigo mismo o en la relación con los demás. En los demás puede ser con mi marido, con mis amigos, con el entorno, con la vida, con mi jefe, pero todos son problemas relacionales, porque al ser personas relacionales, que lo más profundo, que la necesidad más básica y profunda que tenemos es amar y ser amado, cuando esa necesidad no se puede estar dando porque yo no sé tratarme o quererme bien o no sé relacionarme bien con las personas de mi entorno. No es algo evitable. O te Claro, relacionas ya con está. otros o contigo mismo. Que efectivamente, ya está. Es que el problema va a estar en una de esas dos cosas o en las dos, que normalmente está en las dos, porque nos tratamos como les tratamos como nos tratamos, ¿no? Normalmente es bidireccional. Pero bueno, entonces el mismo trabajo de la terapia al final es trabajar esa afectividad. Es trabajar la afectividad en la que tú tienes que aprender a relacionarte contigo mismo y con los demás. Vale, ¿y qué herramientas o de qué forma te ayuda la psicología a hacerlo? Pues primero de todo conociéndote. Que esto lo hemos escuchado tropocientas veces, pero es que es de verdad, es difícil conocerse bien, conocerse en profundidad es difícil. Yo, que en teoría me tengo que conocer por lo que he estudiado, por lo que trabajo, por también la ayuda que he podido recibir, a mí me cuesta. Y alguna vez estoy con un paciente, de repente dice algo que me siento identificada y digo, ay, mira, yo nunca habría pensado esta parte y tienes una luz más. Es que nunca dejamos de conocernos. Entonces, lo primero de todo es conocernos, porque la cara que menos vemos es la nuestra. Pues al final estamos tan dentro de nosotros que hay cosas que nos cuesta mucho ver. Cómo somos, cómo nos relacionamos, cuáles son nuestros miedos, cuáles son las expectativas con las que hemos contado, las que nos han transmitido, las que hemos desarrollado, qué esperamos de la vida, cuáles son mis debilidades. Es que, qué sé yo, cuesta de verdad hilar fino, es difícil conocer mucho el entorno donde yo me he desarrollado o qué es lo que yo veo en mi futuro. Lo primero es conocer, porque la información es poder. Entonces tú cuando ya te conoces mucho, hay muchísimas cosas que entiendes. Por ejemplo, si yo soy una persona que... Voy a intentar poner un ejemplo. Pues mira, yo soy una persona que siempre he sido súper complaciente. Intentar caer bien a todo el mundo, que la gente esté contenta, hacer la vida fácil, ayudar. O sea, los psicólogos normalmente somos complacientes. Somos de ese rol de complacientes, rol de ayuda, pues porque al final va con esta forma de ser, ¿no? Entonces, yo conocer un poco mi vida y entender que he sido muy complaciente porque yo en un momento entendí... Porque al final son cosas que no sabemos por qué vamos entendiendo o aprendiendo, que no es culpa de nadie, pero tú te desarrollas así. Yo me desarrollé entendiendo que para que el resto del mundo me quisiera yo tenía que ser buena y ser fácil y ayudar, pues en el momento en el que yo veo cómo mi desarrollo ha estado marcado por esas creencias, yo entiendo por qué ahora con mis 34 años me llama una amiga para quedar un miércoles y estoy reventada y me cuesta decirle que no. Y digo, ya lo entiendo. No es que sea una débil o no es que todo me sabe mal. No, es que pasa esto, pero es que me pasa porque yo he entendido que para que me quieran yo tengo que agradar y tengo que estar siempre ahí, siempre tengo que ayudar. Entonces ya entiendo mi problema de límites. Entonces, bueno, esto es un ejemplo como otro cualquiera. Pero es que entender tu propio desarrollo y tu propia vida da muchísima luz a por qué te pasa lo que te pasa. Claro, luego viene la pregunta, vale, ahora ya lo entiendo. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Claro, entonces, es verdad que entenderlo te ayuda poco a poco a aprender a reaccionar de otra forma. Y además te da mucha empatía, te hace entender lo del resto. Sin duda. Y porque también hago sentir a los demás así. Claro. Es que solamente entendiéndolo hay muchas cosas que desaparecen. De verdad, ¿eh? Hay muchas cosas que desaparecen. Porque yo de verdad que sí, es que entiendes muchas cosas, ¿no? Y por qué, no sé, una persona si tú entiendes que si intentas complacer... Cuando intentas complacer a uno al que has complacido antes, se puede sentir abandonado porque te pasas la vida intentando agradar. Dices, ostras, pues ahora ya entiendo por qué me ha pasado toda la vida con amigas que se han ido enfadando o que las he ido decepcionando. Porque si yo primero estoy complaciendo a una, después a otra, cuando esté complaciendo a una, la otra se va a sentir súper abandonada porque se lo he dado todo, pero luego se lo he quitado para dárselo a otra amiga. Claro. Entonces, solamente conocerlo ya entiendo a los demás, ¿no? Y luego, el interpretarlo de otra manera a mí me ayuda a tomar decisiones distintas. Porque yo siento es mi problema, es un problema de límites. Yo sabré lo importante que es poder decir, quizá en mi caso, decir, tía, mejor quedamos el jueves que es que hoy me estoy reventada.
Y para mí eso es un grandísimo ejercicio de crecimiento, porque además me permite experimentar aquello que yo no me da la oportunidad, y es ver que, aunque diga que no, me van a seguir queriendo. Aunque no ayude, me quieren. Entonces podré ayudar de forma más libre, porque sé que me van a querer igual. Y eso lo puedo hacer, puedo decirle que no, que es entonces ¿qué hago? Empiezo a tomar decisiones distintas, porque ya entiendo por qué hago las cosas, de dónde vienen, y también entiendo qué es lo que busco. Y es que todos buscamos algo, buscamos complacer, buscamos aprobación, buscamos éxito, buscamos no pensar. Entonces estamos constantemente metiéndonos en cosas para no hacer mirar para otro lado. Eso pasa mucho con los estudios. Sí, total, la multitarea o meterme en 1000 fregados y dices, vale, genial los 1000 fregados, pero ¿qué no estás queriendo mirar en realidad? ¿No? Es una tarea que tienes que hacer para el podcast. Y de repente... ¿Por qué estáis aquí, chicos? ¿Dónde no queréis estar? Esa es la cosa. Yo, Lucía, por lo que estás diciendo, me viene todo el rato a la cabeza algo, y es, o sea, si un punto de partida muy bueno es empezar a conocerse, yo veo mucho en la gente en general y en mí mismo que a veces es algo que evitamos completamente. Evitamos conocernos, evitamos escucharnos, nos da miedo ver qué tenemos dentro, y esto muchas veces es una barrera que te impide empezar a progresar a nivel de afectividad. Y realmente tú ves mucho en esto en la gente, que no quieren realmente conocerse, que tienen miedo a conocerse. Sí. No, porque si es lo que te va a dar la felicidad, ¿por qué no se hace? Pues mira, lo has comentado antes y has estado muy acertado, y es que queremos cambiar, pero no, lo de malo conocido que comentabais, ¿no? Por una parte queremos cambiar, pero por otra parte nos da miedo cambiar, porque nos da miedo lo desconocido, y porque sabemos que cambiar va a tener ciertas consecuencias. Un ejemplo muy fácil de entender. Una chica que tiene un trastorno alimentario sufre muchísimo. Entonces yo quiero cambiarlo, pero me da miedo cambiar, porque ¿y si cambiar supone engordar 3 kilos? Chichín, chichín, ¿no? Claro. ¿Y si cambiar supone dejar de ser, no sé, la número 1 del gimnasio? O ¿y si cambiar lo que sea? Esto es un ejemplo como muy evidente, ¿eh? Sí. Pero esto pasa con todo. De hecho, en terapia siempre cuando te formas hay una premisa con la que te enseñan que el paciente viene, que es, sin el paciente saberlo, viene con una creencia que es: cámbiame, pero sin cambiarme. Exacto. Cámbiame tú. Efectivamente, cámbiame, efectivamente. Arréglame esto para que esté bien, Efectivamente, pero sin cambiarme, ¿no? Exacto. Entonces, no, es que nos da miedo, tenemos muchas resistencias. Entonces, hay veces que por una parte queremos cambiar muchísimo. Por ejemplo, yo quiero dejar de buscar la aprobación de los demás, pero por otra parte me da miedo porque eso va a significar que no voy a tener la aprobación de los demás. Claro. Entonces es muy loco porque es muy ambivalente. Entonces quiero pero no quiero. Entonces en esa ambivalencia nos movemos todos. Por eso sí me quiero conocer porque luego voy a ser más feliz, pero es que a ver qué me voy a encontrar yo. Entonces es que abrir la caja de Pandora, pues... Entonces, es más, dirías que es más miedo o conformismo. ¿Qué es lo que te hace no querer cambiar? Es que yo creo que el miedo y el conformismo se cogen de la mano. Sí, ¿verdad? Sin duda. O sea, pensamos que el conformismo está más relacionado con la comodidad de la pereza, que lo hay, pero creo que sin duda tiene mucho más que ver con el miedo. Sin duda. Claro, por eso te quedas como Claro. estás, sin mover mucho las Estás cosas. muerto, ya Claro. está. Aquí no pasa Bueno, nada. pues, y enlazado con lo que decías antes, un poco de complacer y demás, ¿crees que cuál es el síntoma un poco de poder llegar a complacer de manera que sea una relación tóxica? O sea, Sí. porque claro, esto se da muchísimo de relaciones tóxicas, pero ya no tanto, o sea, en parejas también se da mucho, pero sobre todo también incluso con amigos y demás, Sí, sí. incluso con la relación con tu madre, ¿sabes? Por Que supuesto. llegas, es que nos lo comentaba el otro día en la escuela de novios, que llegas al matrimonio y parece que estés más casado con tu madre que con tu mujer, ¿no? Total. Entonces, todas estas relaciones tóxicas y eso, ¿cómo se pueden ver y cómo se pueden cambiar, obviamente? Justo. Una vez más, el indicativo que nos dice que quizá está empezando a ser un poco patológico o un poco tóxico, como has dicho, es el miedo. ¿Por qué digo esto? Porque también cuando tú eres cristiano y entiendes que amar también es entregarse, con todo, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, con tu pareja, claro, hay que entender bien esta entrega, porque es una entrega que ha de ser libre, ha de ser sana. Es un amor a los demás o al trabajo, a la familia, a los amigos, que a la vez se tiene que compaginar con el amor a uno mismo. Al final Jesucristo lo deja muy claro, amar al prójimo como a uno mismo. Es que esta segunda parte no es casualidad. Nos olvidamos un poco, ¿no? Claro, sí. Entonces es compaginar el amor propio, pero tampoco cayendo en el... Ahora está... O sea, yo me permito decir esto porque también estando en un entorno de iglesia la gente peca mucho de esto, ¿no? De entender la entrega como una... A nivel tóxico, el tengo que darlo todo, no puedo decir que no. Pero curiosamente la sociedad
choca con una mentalidad muy diferente, que es pon límites, tú eres tu mejor amigo, tú te vas a acompañar toda la vida, quiérete, aléjate de la gente tal. Entonces, claro, a mí a veces me da miedo hablar de estos temas porque el que peca de egoísta se queda con el discurso de fuera y el que peca de dependiente se queda con el discurso de la entrega. Claro. Entonces, como decir, por favor, conócete Un para equilibrio. saber qué es lo que tienes que escuchar tú, con qué te tienes que quedar. Pero bueno, hablaba de miedo porque en ese entender el amor como entrega, es importante que sea una entrega donde no hay temor. Por ejemplo, yo si me quiero entregar a mi mujer, es importante, o a mi marido, o a mi novio, o a mis amigos, es importante que no tenga miedo a que me rechacen, por ejemplo, por mis defectos. Que no tenga miedo a que me rechacen por no estar a la altura, por decir que no. Que no tenga miedo a que de repente ya no sea importante porque no estoy, el famoso FOMO, ¿no? Entonces eso es miedo a dejar de tener una pertenencia ahí. Entonces cuando vemos que esa entrega en realidad está muy influenciada por miedo a que mi madre se enfade, miedo a romper las expectativas de mis padres, y tengo que estudiar farmacia porque mi madre es farmacéutica, entonces me da miedo que la pobre mujer, lo que sea, ¿no? Cuando se cuela el miedo ahí, ya es una entrega que no estará siendo libre. Y es una entrega que ya ni siquiera se entrega, tiene más de ego de lo que pensamos. Porque en el fondo lo que yo quiero es que tú pienses bien de mí, o que yo quiero que estés bien conmigo, cuando el conflicto forma parte de la vida. Y es inevitable generar malestar a las personas de nuestro alrededor y al revés. Entonces, si yo, pues qué sé yo, tengo un amigo y siento que es un amigo pues que no me ha tratado con respeto en un momento concreto y se lo tengo que decir, oye, que es que aquí yo no he sentido que me has tratado con respeto, que yo te confíe algo importante y tú se lo has contado a otra persona, pues le va a incomodar y seguramente si lo digo le va a molestar. Pero es importante que lo haga porque le quiero. Y que no tenga tanto ego de tener siempre que mostrar yo siempre estoy bien. Entonces, en el fondo, es más ego de lo que parece. Entonces, el punto es el miedo. Que podamos entregarnos contando con que a veces lo podremos hacer, otras veces no. No siempre nuestros intereses van a coincidir con los intereses de la persona que tenemos delante. Y puede generar un conflicto y no pasa nada. Y entender que el amor está por encima de todas esas cosas, de que yo esté, que no esté, que te falle más, que te falle menos, o que pensemos de una forma más parecida o más diferente. Claro, y también, o sea, para vencer este miedo, yo me estoy dando cuenta que igual la solución también es un poco acogerse a nuestra debilidad, ¿no? Absolutamente. Pero yo creo que, o sea, incluso en los cristianos, es como que no nos damos cuenta de que somos débiles. Y yo creo que es que ahí está la clave. Cuando te das cuenta de que eres débil, ¿no? Y te acoges a tu debilidad, es cuando puedes empezar, ¿no? Cuando puedes ya pues ir ordenando las cosas que tanto te asustan y demás. O sea, esto tú en los pacientes también lo has visto, que es sobre todo que no pueden primero que no ven, ¿no? Y supongo. Y luego que no pueden acogerse a esa debilidad. O sea, que piensan, pues como tú decías antes, ¿no? Que la sociedad hoy en día te vende mucho eso de que tú solo puedes con todo, ¿no? Efectivamente. O sea, ¿eso es real? ¿Se ve mucho también en los pacientes y demás? Sí, se ve muchísimo, pero curiosamente vamos bailando, ¿no? Entonces hay momentos en los que sentimos que, por ejemplo, bailamos entre el ego y el autodesprecio. Esto es un clásico. Claro. Entonces, Esta es la cosa. Tal cual. Entonces de repente algo me va bien o he ligado esta noche, entonces voy a mi casa pensando que soy un Adonis y joder, me como el mundo y de verdad que me siento súper bien conmigo mismo, con mi físico, con mi cuerpo, con mi vida, con la seguridad y estoy ahí en la parte ego. Pero luego de repente otra noche que salgo y no me mira ni perri, yo a casa pensando que es que soy, en fin, un engendro de Caín que no sé ni por qué estoy aquí en la tierra. Entonces bailamos entre el ego y el autodesprecio. Entonces eso tiene que ver con que a veces vemos, esto es un ejemplo muy, muy absurdo, pero que vemos nuestra vulnerabilidad y nos hundimos en la miseria y soy lo peor del mundo, o de repente vemos unas fortalezas o tenemos éxitos y ya me siento que soy la leche. Y se nos olvida que somos las dos cosas. O sea, tengo unas debilidades que están ahí, unas limitaciones. Eso no significa que sea lo peor del mundo, porque este victimismo de Dios soy lo peor y no sirvo para nada no es real, somos hijos de Dios, entonces por favor no digas que eres una M porque no lo eres, pero dentro de toda tu miseria tienes una grandeza enorme, porque Dios te ha dado para empezar unos dones. Plantéate qué dones te ha dado Dios, porque se los ha dado a todos. A uno le ha dado 1 y a otros 7, pero al menos uno tienes. Entonces piensa al menos cuál es tu don, que mínimo 1 vas a tener. Y 2, a todos nos ha dado dones y una misión. Entonces si yo tengo dones y tengo una misión, leña, es que ya tiene sentido todo esto, es que ya es muy valioso lo que yo tengo dentro de mí. Entonces, ojalá podamos entender también al ser humano así, entendernos a nosotros mismos, pero también entender al otro. Porque de la misma manera que yo me paso la vida bailando entre el ego y el autodesprecio, también lo hago con los demás.
Lo que decíamos antes, yo me relaciono con los demás como me relaciono conmigo y al revés. Entonces, a veces, pues tengo una amistad y quizás estoy en la primera etapa de la amistad idolatrando muchísimo, es un tío que es la leche o una tía que es espectacular. Y de repente nos conocemos un poco más y me decepciona muchísimo. Y veo que es lo peor, o que me ha dejado mucho que desear, o que me ha fallado. También bailamos un poco así en las relaciones con los demás, de o estás aquí para mí o de repente ya no significas nada. Y tiene que ver con que no entendemos esta dualidad. Valemos mucho, pero también tenemos mucha miseria. Y así está bien. Y una cosa, menos mal. Es que lo mejor que podemos hacer es encontrarnos con nuestra vulnerabilidad, porque así ya nos relajamos y decir, pues yo cuento con ella. Es que es un alivio, de verdad, fallar es un alivio. Pues dices, no soy perfecto, fenomenal. Ahora, desde que no soy perfecto, haré lo que buenamente pueda y además va a tener mucho valor. Pero es que necesitamos fallar. Lo peor que nos puede pasar es creernos, tener los éxitos suficientes como para creernos que somos medio perfectos. Claro, y es que, Lucía, a mí me llama la atención el que estamos todo el rato hablando un poco que quizás uno de los mayores problemas que tiene el ser humano y la sociedad actual es que no nos relacionamos bien con nuestra debilidad, pero todo el rato mientras lo dices me viene a la cabeza, ostras, pero es que esto es la cruz. Es que a esto se le llama la cruz y esto el cristianismo lo lleva diciendo desde que murió Cristo. O sea, que, ¿cuál es la conexión con esto? ¿De qué manera podemos darnos cuenta como sociedad que esto que nos está pasando es lo que nos lleva explicando el cristianismo desde hace 2000 años? Absolutamente. Lo que pasa es que yo creo que a veces cuesta entender el concepto de cruz. A mí al menos, desde igual soy un poco ignorante, pero a mí me ha costado mucho entender el concepto de cruz, porque para mí siempre era como un problema más tangible, ¿no? Claro. Entonces yo durante muchos años me he pasado la vida pensando que no tenía cruz. Y yo decía, señor, pues era un poco más loca, pero dame una, me siento una cristiana, así una cristianilla de poca monta, porque no tengo cruz. Pero es que a lo mejor mi cruz era este defecto concreto que yo tengo. Claro. O a lo mejor mi cruz ha sido mi miedo a no estar a la altura. Entonces sí, es que es así. O a lo mejor mi cruz es que pues este defecto de mi padre que tanta rabia me da, o que sea tan legalista o tan autoritario, es que eso también es una cruz. Aunque nos llevemos súper bien, no tiene por qué ser ahí el drama de la vida. Pero es que la cruz es esto, entonces sí, el fondo de la cruz muchísimas veces es asumir y poner en el lugar adecuado la propia vulnerabilidad y debilidad, pero también la de los demás. Claro. Esto viene súper enlazado con el siguiente tema que queríamos abrir, que son las heridas. O sea, las heridas, ¿qué papel juegan en cómo somos de mayores? Pero claro, las heridas que tenemos del pasado... O sea, yo me he encontrado con dos extremos. Con uno que dice, buah, es que claro, como me pasó eso de pequeño, ahora soy así al 100%. Y luego con otro que es como que... no, eso ya pasó hace mucho, como que no me afecta en nada a día de hoy, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué papel de verdad juegan las heridas en el cómo somos ahora mismo? Y antes que nada, ¿todo el mundo tenemos heridas? La respuesta es sí. Con la cruz nos las heridas. Hay gente que se cree que no. Sí, hombre, claro que sí. En mayor o menor medida. Una cosa son rasguños y otra cosa es siniestro total. Pero todos tenemos heridas. También si están abiertas o cerradas. Claro, por eso. Que están sanadas, no sanadas. Para un sanadas está la cicatriz. O sea, que todos, coche con carrocería que se va rozando. Ya está. En mayor o menor medida. Entonces, todos por el mismo uso hay roces, por supuesto. Y me ha hecho gracia porque acabas de describir al ansioso y al evasivo, ¿no? Ya. Me da cuenta Está bien que se vayan reflejando ya las ideas. Total. Sí, nos queda. Ahí está. Entonces, las heridas, ¿cuáles de verdad? Pues las dos cosas. O sea, al final las heridas es la huella que deja, pues aquellas experiencias, acontecimientos o vivencias más puntuales o más relacionales, pues más puntuales, tipo... Pues yo me he cambiado 800 veces de ciudad porque mi padre trabajaba en Renfe. Entonces eso es como muy evidente que he tenido muchas pérdidas a lo largo de mi vida, ¿no? Una enfermedad, mi madre que tenía depresión o que lo que sea. Soy de otro país, entonces ahora vivo un poco con el desarraigo de me he quedado en tierra de nadie. Hay cosas como muy evidentes. Pero hay cosas mucho más civilinas de... Pues me he sentido un poco invisible porque mi hermano tenía TDAH, sin haber estado con él encima, y yo me he sentido un poco sola porque sacaba buenas notas. ¿Y eso de verdad nos afecta? Sí. En mayor o menor medida, sí. No puede ser una herida leve, pero por supuesto que nos afecta básicamente porque nada es inocuo. Todo nos deja una huella, en cualquier manera. Entonces, por ejemplo, en este caso, seguramente esa experiencia a mí me hará una persona mucho más autosuficiente, en el buen y el mal sentido, una persona quizá con dificultad para pedir ayuda porque siempre he sido la que no da problemas, siempre es la facilitadora, ¿no? La que está bien, la que no tiene ningún problema. Y quizá voy a tener más facilidad, por ejemplo, para cerrarme, para no compartir, para guardarme las cosas para mí. Entonces, esto, si está en su justa medida, no pasa nada, pero esto, si se convierte en una herida o se genera una herida muy profunda, todo esto llevado al extremo,
puede ser más grave ese hermetismo, ese todo me lo quedo para adentro, eso nunca puedo mostrar nada de lo que me preocupa, siempre tengo que estar bien, ¿no? Al final vives con una doble cara de yo parece que estoy estupenda y maravillosa, pero por dentro no, o a lo mejor tengo una doble vida porque parezco la cristiana perfecta, pero luego en realidad tengo un problema con los chicos y no sé, por ejemplo, controlar mi sexualidad, pero lo llevo súper a escondidas porque siento que esto es como matar a alguien. Claro, es que todo en un grado es más o menos problemático, pero todos en alguna medida estamos dañados, por supuestísimo. Entonces, sea como sea, también es importante entender las heridas como condicionantes, son cosas que nos condicionan. Pero aquí el discurso no es culpa de mis padres, porque a veces mis padres tienen nada que ver. A veces yo pienso, ¿quién me enseñó que tenía que ser buena para que me quisieran? Nadie. Claro. Pero no sé, pues en algún momento, por la casuística que estaré viviendo, pues yo lo entendí así. No es culpa de nadie, o incluso siendo culpa de alguien, que ahora mi vida es mía. Entonces, claro, como... No nadie en concreto. Claro, es algo ninguna que dinámica, tú vas aprendiendo del ya entorno, está. pero... Sí, el entorno, la dinámica, las relaciones, no tiene más. Pero que ahora yo soy madura y yo puedo entender las cosas, pero creo que tenemos que tener la responsabilidad suficiente como para saber que ahora esa herida es mía. Claro. Y yo puedo pasarme la vida justificándote de es que a mí no me pasa esto porque me pasó lo otro. Y eso se llama victimizarse. Exacto. Claro, ese es el otro extremo. Que ojo, está bien reconocerse víctima, pero si eres víctima, también eres superviviente. Entonces, reconócete como víctima para entender las cosas. Ya, luego pero luego el segundo paso es responsabilidad. Efectivamente. Que eso es lo difícil, Es lo más complicado, sí. Eso claro. es. Bueno, pues ahora, para hacer también esto un poco más ameno y demás, vamos a empezar a meter en medio la santa sección y luego acabamos con otra... Es que ¿Vamos de tiempo? hoy estamos innovando mucho con Lucía. Entonces ya le hemos dicho al principio que eso, llevamos 40 minutos. camisetas nuevas, focos nuevos, secciones nuevas. Entonces hoy Lucía es... Claro que sí, estamos Es la... Entonces, la santa sección consiste rápidamente en 5 santos 3. o... Bueno, Si hoy te apetecen 5. Hoy estamos innovando. no sé, tío. No me preguntes tantos, ¿eh? Es que siempre decimos 3 y al final siempre acaban 5. Vale, pues 3 mejor. Bien. Venga. Vale, Pues ampliable a 5. es que en todos los podcasts hemos dicho 5 Vale. y al final siempre se han respondido Se más. incluyen beatos o muy buenos cristianos que... Claro, eso es. Venga. Entonces, Claro. 3 santos así que hayan tenido un impacto en tu vida y sobre todo eso, pero pueden ser también esos referentes. Referentes en tu vida que te hayan acercado a ello. Venga, vale, pues a ver, santos, a ver, el primero es evidente, San José María, vamos, que es lo primero que pienso, está marcado por mi infancia absolutamente. Y es curioso porque sin saberlo, o sea, nunca, yo he sido consciente de la influencia que el carisma de San José María ha tenido en mí, más de adulta, porque además digo, si es que en realidad mi filosofía de vida es esa. De hecho, he empezado hablando de lo importante de la rutina de la cotidianidad, y es que esto es San José María, o sea, esto es el Opus Dei de la santidad en lo pequeño. Claro. Y a mí me encanta haber recibido este mensaje porque me ha permitido ser muy libre en tener una vida normal. O sea, me da igual si llega el fin de semana y no me puedo tener un planazo y irme a un super restaurante, o no me he podido ir a Tailandia cuando está en la universidad, no pasa nada. O sea, no he podido tener aspiraciones, pero no la necesidad de que tu vida sea más guay por eso, porque se me ha transmitido mucho, y creo que es el carisma de San José María, que el día a día basta, que está fenomenal, que ahí tiene una riqueza absoluta. Es que te vuelves una disfrutona. Yo soy una disfrutona, de verdad que gracias en parte a eso que se me ha transmitido, porque simplemente tomarte una cerveza con alguien es que es la leche. Puedes llegar a casa súper feliz de qué conversación tan guay hemos tenido, o que he conocido a esta persona que no la había descubierto, mira qué guay, cómo mola, o simplemente el estar con tus hijos jugando a algo que es una rutina de martes por la tarde. Es que mola mucho a mí. Yo siempre he vivido, a mí me encanta mi vida, independientemente de que haya cosas que me puedan hacer más o menos sufrir, me encanta mi vida, y creo que eso tiene mucho que ver, ese carisma de San José María, ¿no? De la importancia del día a día, del trabajo de cada día, ¿no? Y de quedarte con ello. Eso por una parte. Por otra parte, mira, San Juan Pablo II, y esto ha sido algo más reciente, porque para mí la teología del cuerpo es espectacular. Espectacular. No podemos sacarla en todos los podcasts. Buah, Al final sale todo. Ya, ves que es una barbaridad. Tenemos que vetar. Prohibido. Yo no menciono ni a Chesterton ni a C.S. Luis todavía, ¿eh? Pues hoy me callo. Porque ya lo has hecho. No, es que es brutal. Y sí recuerdo el San Juan Pablo II, pues de peregrinaciones, de cuando era más pequeñita y verle. Pero es ahora una vida adulta, cuando leo esto, a mí es que el tema del matrimonio me gusta mucho, porque además creo que en este momento de la vida hay que poner el matrimonio en el centro. Conforme están las cosas y tal, hay que poner el matrimonio en el centro, porque si en los matrimonios cristianos les va bien,
de verdad que esto va a ir como un avión. Pero Empieza en cadena, sí, ya. sí, de verdad. Los es que niños sí. van bien, Claro, los total. adolescentes van bien, los padres van bien de nuevo. Tal ya cual, lo tal tenemos todo cual. arreglado, ya. Yo para mí la salvación del mundo está en el matrimonio, es que lo digo de verdad, o sea, eso que vaya muy bien, es un gran problema y una gran solución a la vez. Entonces, leyendo la teología del cuerpo flipo porque además es que te da cosas muy concretas de qué para entenderlo, para relacionarte de sexo, de trabajo, de dinero, de todo. Entonces, me parece brutal, digo, o sea, menudo visionario San Juan Pablo II. Y luego, tengo que decir que una santa, que se me acaba de olvidar su nombre, esta pobre chica que lleva al parche, es que me leí el libro hace poco, pero para los nombres soy fatal. Chiara Corbelo, ya está. Vale, ¿Ves? Chiara Ya está, Corbelo, ya qué está. bueno. Chiara Corbelo. Esa no lo habían dicho aún. Pues No, Chiara, ¿no? y justo tengo... Bueno, José tiene un libro suyo que estaba Sí, pendiente. O sea que- de nacer para no morir nunca. Exacto. Sí. Sí. Pues brutal porque es eso, cuando salió el libro lo leí y me pareció increíble y además me gustó mucho porque es una santa muy cotidiana. O sea, yo la leía y no es quizá como San José María, que es un santo que funda movimiento, yo la admiro, pero esa no es mi vida, vamos, yo no tengo pinta de fundar ningún movimiento, al menos por el momento. Pero esta santa, Chiara, tiene una vida normal, es una madre de familia que tiene pues determinadas experiencias. No os voy a hacer spoilers porque merece la pena leerlo. Y es que Mola digo... también, perdón que te corte, por el concepto de santa madre de familia, ¿eh? Fíjate que a veces eso no te lo Sí, que encuentras. siempre ¿eh? destacamos sacerdotes, monjas, Monjas, monjes. pues en este Sí, caso mola. sí, no, Mola, normal. mola, Y mola, sí, mola. además de una chica joven, es decirte que... Claro. Mola. Y es brutal porque es que ves una vida riquísima, muy sencilla, muy entre comillas, porque la pobre las pasó canutas, pero que una vida que yo la leo y digo, es que puede ser mi vida, a mí me puede pasar esto. Entonces me ayudó mucho a entender lo que es la santidad, que con el tiempo lo he ido entendiendo, ¿eh? Porque ya entiendo que la santidad es al final estar, o sea, poner a Dios en tu vida, estar alineado con Él y hacer lo que Él quiere de ti, responder a lo que Él quiere de ti. Punto, así de sencillo. Entonces, entender esto es un alivio. Porque dices, no, ya no tengo que ser perfecta ni ser una santurrona. Tengo que estar cerca de Dios y escuchar muy bien qué es lo que me quiere decir para responder a ello. Esa santidad. Por eso yo ahora lo entiendo y digo, vale, entonces mis suegros son santos, ya está claro. ¿No? Para mí los padres de mi marido son santos. O un amigo sacerdote que tengo, digo, eso también es santo porque está súper cerca de Dios. Entonces entiende la santidad. Y la experiencia de Chiara Corbelo me ayudó mucho a entenderla. Decirlo, la santidad es esto. Por eso lo típico que hemos escuchado de todos estamos llamados a ser santos. Es una frase tan manida. Pero de repente la entendí. Digo, ya está, es que me está llamando a escuchar lo que quiere de mí y responder. Punto. ¿Y qué tengo que hacer para escuchar? Pues tendré que vivir la misa, la Eucaristía bien, tendré que hacer oración, tendré que dejarle sus planes antes que los míos, pues todo esto. Pero es como que yo entendí el concepto de santidad ahí. Qué bueno, Así que qué me bueno. quedé con esos tres. Qué bueno. Bueno, ya ha sido Pues brutal esta sí, presentación, la verdad ¿eh? es que está bien, está bien. Pues sacando el tema, bueno, vamos a acabar ya con este tema, que es que lo has comentado justo en San Juan Pablo II, la sexualidad. La sexualidad, cómo nos afecta y especialmente cómo está afectando a la sociedad hoy en día. O sea, es verdad que es un tema, lo intentamos sacar en muchos podcasts, ha salido, pero porque es verdad que sigue siendo un problema que bueno, justo nosotros tres lo vemos muy palpable, nuestros amigos de tanto fuera de la iglesia como de dentro de la iglesia. Entonces, la sexualidad, ¿cuánto de verdad, o sea, cuánto peso tiene de verdad de decir, porque eso, mucha gente es, bueno, la sexualidad da igual, es algo mío, yo puedo hacer con eso lo que quiera, tal, no sé qué, y ya está, ¿no? Entonces, ¿cuánto peso de verdad hay ahí y cuánto influye en nuestra psicología? Vale, pues mira, esto yo lo voy a explicar con mis palabras, que vamos, espero no Genial. decir ninguna barbaridad, No, eso es buenísimo. pero yo tal cual os voy a compartir como yo lo entiendo, Sí, ¿vale? Y para mí la sexualidad toca el alma, tal cual. Para mí la sexualidad toca el alma, pero no así. O sea, es que la toca. Está totalmente relacionada con el alma de las personas. La sexualidad toca una parte profunda de nuestra intimidad que no tocan otras cosas. Es como muy inexplicable entender como la profundidad de lo que supone para el ser humano. Aunque luego se desarrolle de forma desordenada, aunque luego la entendamos de otra manera y la desvinculemos de la parte afectiva. Pero de manera natural es como que es lo más profundo que tenemos, está ahí el alma y la sexualidad. Os voy a poner un ejemplo que a mí me ayuda a entenderlo mucho. Y es que yo voy un día por la noche, me voy de fiesta, vuelvo y me cruzo con, no sé, una persona que se le va la pinza y me da una paliza. Evidentemente eso para mí va a ser un acontecimiento pues bastante doloroso y traumático y seguramente desde ese día pues a lo mejor me da miedo salir a la calle, cada vez que vea a una persona que me recuerda a ese tío pues me podrá entrar un ataque de ansiedad, o sea va a tener psicológicamente el que de forma gratuita un día me pega una paliza por la calle, obviamente va a tener un impacto en mi vida, pero si yo voy por la calle y pasa lo mismo pero me da una paliza, aunque sea una paliza bien gorda, es una violación, eso me ha condenado. Claro. Las secuelas que va a dejar en mí
van a ser muchísimo mayores que una paliza física por muy fuerte que sea. Y es un encuentro, es una agresión concreta. Pero ver el impacto que tiene una agresión sexual bastante potente con una agresión física bastante potente, ves la diferencia de lo que te llega a romper como persona y dices, vale, es que el que alguien rompa o agreda mi sexualidad no es lo mismo que alguien me agreda de otra forma. Mi cuerpo, pero no con esa connotación sexual. Claro, sí. Y es una agresión igual. Entonces, eso habla de que la sexualidad tiene una trascendencia y una influencia en nosotros brutal. Los abusos sexuales, se considera abuso sexual que... Podemos hablar claro, ¿no? Sí, vale. claro. Se considera abuso sexual desde una violación, que es lo más grave, hasta que tu tío se masturba delante de ti y ni siquiera te ha tocado. Y eso te hace un daño y afecta a tu desarrollo afectivo sexual de una forma loca que ni siquiera te ha tocado. Porque es que la sexualidad es algo profundísimo y es que creo que no entendemos la grandeza de lo que tiene. Entonces, pongo estos ejemplos porque vemos este tipo de cosas. A mí me ayuda a entender la influencia que tiene en nosotros. Entonces, entendiendo que no entendemos el alcance que la sexualidad tiene en nosotros, pero es algo que nos llega, nos toca hasta, o sea, se mete hasta la cocina y nos toca una parte muy profunda, yo entiendo que la sexualidad tiene mucho que ver con nuestra alma. Por eso, el tratar nuestra sexualidad de una forma banal, de una forma desordenada, sin saberlo, es que yo creo que nos daña el alma. Sin duda. Sin duda. Y es que cuando lo has experimentado, va pasando el tiempo y dices, sí, porque esto me dio como una oscuridad o un vacío interior o una sensación que solo puedes entender si la experimentas, que no me ha dado otro pecado, que no me ha dado otro desorden. Porque me va directa al alma, me oscurece. ¿Y cuántas veces decimos, si es que no hago daño a nadie? Claro, es que eso es lo peor. Es que no haces daño a nadie, pero te estás matando, o sea, te estás tiñendo de negro por dentro y estás tiñendo de negro tu alma. Claro. Entonces, aunque sé que esto es un lenguaje como muy ambiguo, para mí eso es la importancia de la sexualidad. Y cuando entiendes esto, entiendes el sentido de por qué el sexo está reservado para el matrimonio, entiendes lo que piensa la Iglesia respecto a la masturbación, entiendas lo que piensa la Iglesia de la importancia del cuerpo, del pudor, de la dignidad tanto para hombres como para mujeres, entiendes el sentido también de la apertura a la vida, aunque esto es otro tema. Es que entiendes muchas cosas, porque entiendes la grandeza que hay en el sexo, y es que es algo súper valioso y súper delicado que yo creo que nos ha dado Dios para que cuidemos con muchísimo mimo. Es como si fuera amor de Dios, concentrado. Y entendiéndolo así, creo que podemos entender por qué hay tantas personas heridas y hay tantas personas dañadas. Claro, y cuando... Perdón, es que cuando esto se toca, puede ser reconstruido. 100% sí. Por supuestísimo. O sea, yo creo que... De hecho, creo que es especial no me gusta el término de pecado, pero un pecado en cuanto a un maltrato de una parte nuestra, que yo me imagino a Dios que le da muchísimo gozo reconstruir nuestra sexualidad. Porque como es algo tan potente, claro, yo creo que él reconstruir la sexualidad de las personas, para él es la leche. Entonces, vamos, yo lo he experimentado así y lo he visto en muchas personas de mi alrededor, que si lo pides, lo rezas, es que él reconstruye y ordena tu sexualidad. Es que vamos, esto estoy convencidísima y esto es una experiencia, entonces no lo puedo fundamentar en nada más, pero es que creo que le da tanto gozo reconstruir algo tan valioso que al final lo que necesitamos es asumir esa problemática y ponernos en sus manos, ponernos a tiro. Es que esto de ser madre también lo habrás experimentado más, ¿no? O sea, que cuando tu hijo viene a pedirte perdón y te dice mamá, lo siento, no sé qué tal, o sea, sí, tú te sale más ayudarle, ¿no? O sea, sí, claro, viéndolo así, sí que veo, joder, claro, es que Dios de verdad quiere ayudarnos porque somos sus hijos, ¿sabes? O sea, no va a tirar a su hijo ahí y le va a decir que no te ayudo. Hoy no me hables, que no te ayudo, ¿no? Total, o sea, total. Tu hijo lo dejarías todo, ¿no? Por ayudarle. Total, ¿no? Y cuando experimentas, yo lo pienso mucho en la Virgen María, digo, y también el amor de Dios. Si yo, que siento que me muero por mis hijos, esto es un granito de arena comparado con el amor que Dios me tiene, es que se te escapa. Se te escapa. No sé cómo explicarte, es que a mí me explota el cerebro y ya está, pero te ayuda mucho a entenderlo. Y también te ayuda mucho a entender eso que dicen que Dios sufre cuando te ve mal. Es que Dios sufre. Entonces, esto ya no es una cuestión de legalismos, es que el amor siempre va primero. O sea, pues lo que dices, Agustín, ama ya es lo que quieras, ya está. Pero no significa ama ya es lo que te dé la gana, lo que te salga de la nariz. Es, si amas de verdad,
lo vas a entender todo. Entonces ya entiendes que esto no es una cosa ni de leyes ni de normas. Es que si entiendes el amor y entiendes todo ese amor que es que te fías. Es que es amor. Al final, si entiendes el amor, ya está claro. Hay una cosa muy bonita que dice Ivan Lizini, es un sacerdote italiano, que dice que cuando te enamoras de alguien, ya no solo románticamente, sino cuando de verdad amas a alguien, estás viendo a esa persona como Dios la ve. Estás empezando a quererla como Dios la quiere. Me parece Qué precioso. bueno, Es brutal. Brutal. Mm. ¿Qué ibas a preguntar antes? Perdón, ¿qué te Ahora se ha quedado un poco fuera, ¿no? Simplemente lo que iba a decir es que incluso la gente que tiene un discurso con el tema de la sexualidad muy libre, no, a mí no me afecta, la realidad es que luego, si te fijas, te das cuenta de que les cierra el corazón por completo, o sea, les afecta quizás de una manera diferente, no les sensibiliza, les cierra, todo lo contrario. Y, pues bueno, las consecuencias que tiene no poder amar, no hace falta que las describamos porque son inmensas también. O sea, que al final la sexualidad, sí, desde luego que no hay excusa para no tener una sexualidad ordenada, desde luego. Es un tesoro. No es una obligación, es que es un tesoro, es un regalazo. Bueno, Lucía, pues... Está expectante, ¿eh? Nada, vamos a empezar Vamos a ver. con la nueva sección, que son preguntas rápidas. Entonces, es un poco eso, pregunta y respuesta a lo primero que se te venga a la cabeza. Bueno, obviamente lo que tú pienses que es la respuesta, ¿no? y con esto ya acabamos. Entonces, vale, preguntas rápidas. ¿Te has encontrado con algún cliente que no pudieras ayudar? Sí, ¿La psicología y la fe son compatibles? absolutamente. ¿Todos necesitamos ir al psicólogo, aunque sea una vez en la vida? Es recomendable. ¿Crees que a los psicólogos se les infravalora? No. Libro clave para mejorar la salud mental este verano. Mis zonas erróneas, de Wayne Dyer. ¿Crees que el problema fundamental de la depresión y la ansiedad en personas adultas está en la educación? En parte sí. Perfecto. Bueno, la respondido a todo. Perfectísimo, perfectísimo. Bueno, pues con esta acabamos, Lucía. Un placer tenerte, ¿verdad? Se nos han quedado, como estábamos diciendo, un montón de preguntas abiertas. Entonces, te invitamos desde aquí para que te comprometas al año que viene. El curso Genial, que viene, genial. Me comprometo ahí, que lo vea todo el mundo. Eso es. Así no te escapas. El curso que viene puedes venir y hablar más en profundidad, que esto ha sido algo más general. Y nada, familia, así que muchísimas gracias también por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.